Bienvenidos una vez más a este curso de pandero y danza. Venid y adoremos. Mi nombre es Verónica Cuevas y en esta ocasión vamos a continuar con la serie titulada Los colores. Significado del color negro. Comencemos. Hagamos algunas consideraciones generales. Para algunas personas, tanto el negro como el blanco no son colores, sino tonos. Y esto lo dicen porque cuando mezclamos un poco de blanco o un poco de negro con otros colores, estos colores tienen variaciones diferentes o tonalidades. Pero pensemos en que una de las funciones más importantes de los colores, cuando nosotros los percibimos con nuestra vista, es que despiertan sentimientos, emociones o sensaciones. Y el blanco y el negro, al ser observado por nosotros, despiertan efectivamente sentimientos, emociones o sensaciones. Por lo tanto, los vamos a considerar como colores. Comencemos entonces hablando acerca de este color negro. El negro es la percepción visual de máxima oscuridad, debido a la inexistencia de fotorrecepción por falta total o casi total de la luz. Cuando la luz no se manifiesta en un espacio que está cerrado y que no tiene ninguna fuente de iluminación, nosotros vamos a percibir el color negro a toda su plenitud, lo cual nos habla que en términos espirituales, cuando la luz no está en nuestra vida, nosotros vivimos en oscuridad. El negro es de claridad nula y acromático, es decir, no refleja ningún color porque no tiene claridad, la claridad que debería darle la luz. En las sociedades occidentales, el color negro es utilizado casi siempre con connotaciones negativas. Existen varias razones para ello, pero la más ampliamente aceptada es que la noche, a lo largo de la historia, ha sido una experiencia humana negativa y peligrosa. Otra posible explicación es que las manchas son más visibles sobre un fondo pálido y contrastan con un concepto cultural de pureza. Cuando nosotros pensamos en la noche, siempre pensamos en la oscuridad, y esto a veces trae un sentimiento de inseguridad porque sabemos que durante la noche muchas veces se efectúan los robos, los ataques, o simplemente porque cuando nosotros despertamos de noche, sobre todo cuando estamos en una edad de la infancia, nosotros podemos sentir muchas veces temor ante lo desconocido, ante lo que pudiéramos pensar que está en medio de esa oscuridad y que nosotros no podemos ver. Aún muchas veces podemos tener figuraciones de que vemos cosas en medio de la oscuridad. Por eso tiene una connotación negativa. También vemos que a veces aún en la Biblia podemos leer, como en el pasaje del Salmo 23, que aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, que asociamos que el valle de sombras, es decir, lo oscuro, es algo que es difícil en nuestra vida, que es complicado, que es doloroso, mientras que la luz del día nos habla de algo más agradable, una mayor seguridad, incluso felicidad. Por eso decimos que ante la noche más oscura siempre va a venir el día, el brillo del sol que nos traerá luz. También, si nosotros tenemos un gran lienzo blanco y sobre ese lienzo blanco hay una pequeña mancha oscura, una mancha negra, es bastante visible, porque siempre lo blanco va a reflejar en contraste lo negro, lo cual quiere decir que cuando Dios trae luz a nuestra vida, entonces nosotros podemos ver con mayor claridad esas manchas de pecado que hay en nuestro corazón. El blanco simboliza pureza, limpieza, y el negro, pues lo contrario, ¿verdad? Simboliza el pecado o simboliza lo sucio. Científicamente, el color es una expresión de la luz. Algunos materiales absorben y reflejan longitudes de onda específicas de la luz visible, lo que hace que los objetos adopten un determinado color para el ojo humano. Cuando se refleja casi toda la luz, lo que ves es blanco. Cuando no se refleja la luz, lo que ves es negro. Cuando nosotros no tenemos esperanza en nuestra vida porque no hemos escuchado de la palabra, de las buenas noticias del Evangelio, nosotros vivimos en una oscuridad. Es decir, la luz de la palabra no se ha reflejado en nuestra vida, no ha producido color, es decir, esas sensaciones que nos puedan dar alegría, tranquilidad, fe, esperanza.
no están en nuestra vida, sino que la ausencia de la luz provoca que nosotros todo lo veamos en negro. Tal y como se demuestra con cualquier arco iris, el negro no se encuentra en el espectro visible del color. Todos los demás colores son reflejos de luz, excepto el negro. El negro es la ausencia de la luz. A diferencia del blanco y otros tonos, el negro puro puede existir en la naturaleza sin ninguna luz. Nosotros sabemos que la maldad está en el mundo. La maldad se produce y se reproduce más precisamente en un ambiente de oscuridad, donde el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y en este sentido se puede ver como bueno algo que es malo porque estamos en un ambiente de oscuridad. Y en la oscuridad es un terreno fértil para que en nuestra mente sean sembradas ideas como verdaderas cuando son falsificaciones, cuando son mentiras del enemigo, que aprovecha la oscuridad en la que nosotros podemos estar viviendo para seguir sembrando esa maldad en nuestros corazones. En un sentido técnico, el negro y el blanco no son colores sino tonos, es lo que comentábamos al principio. El valor se refiere a su luminosidad, es decir, a las diferentes mezclas que puedes obtener al mezclar un tono con blanco y con negro. Y nosotros decidimos qué es lo que vamos a mezclar con nuestra vida, si es el blanco de la luz o es el negro de la oscuridad. Hablemos de tonos opuestos, por ejemplo, blanco o negro. Son completamente opuestos y diferentes y por lo tanto representan cosas completamente contrarias. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si lo queremos aplicar en términos espirituales, podríamos decir que el blanco representa el bien y el negro representa el mal. Lo claro y lo oscuro son términos contrarios entre sí, igual que el blanco y el negro. Lo mismo la vida y la muerte, el aceptar o el rechazar, el obedecer o el desobedecer, el abrir o el cerrar, el creer y el no creer, el día y la noche, la luz y las tinieblas. Aquí podemos encontrar muchos términos o conceptos que podemos leer en la palabra de Dios. Tanto el estar en lo claro, que es la luz, o en lo oscuro, que es el pecado. El tener vida espiritual o el tener muerte espiritual. El aceptar o rechazar el Evangelio, el obedecer o desobedecer la palabra de Dios, el abrir o cerrar nuestro corazón a creer y a recibir a Jesús como Salvador, el creer o no creer lo que la palabra de Dios dice, el día y la noche, espiritualmente hablando, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es andar en luz, lo que es andar en tinieblas. El color negro ha sido asociado con la anarquía desde finales del siglo XIX. Además, una bandera blanca es el símbolo de rendición ante una fuerza superior, por lo que una bandera negra puede ser vista con el significado contrario: rebelión, resistencia o insumisión. Recordemos que la palabra anarquía quiere decir ausencia de autoridad. Las personas que son anárquicas, por decirlo así, son personas que no aceptan que haya una autoridad.
un orden, sino que quieren vivir siendo su propia autoridad, sin ninguna regla, sin nadie que les ordene lo que deben o no deben hacer, por lo cual estamos hablando de rebelión, de resistencia o de insumisión. Y en este sentido, nosotros podemos entender que cuando nosotros vivimos sin una sujeción a Dios, estamos viviendo en rebeldía y por lo tanto en una maldición. Veamos algunos significados principales de este color. El negro simboliza la maldad, la iniquidad. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Dos significados importantes, maldad e iniquidad. También el negro representa el lamento y el quebrantamiento. Jeremías capítulo 8, versículo 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Aquí vemos los conceptos de quebrantamiento, de entenebrecido y en cierto sentido de la palabra espanto, es decir, de cosas negativas que asociamos con el color negro. Otros significados son un espíritu angustiado, aflicción y luto. Isaías capítulo 61, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La noche, las tinieblas, la oscuridad, el pecado y el abismo son ideas que también se representan con el color negro. Proverbios capítulo 7, versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Judas 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Génesis capítulo 1, versículos 2 al 5. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí encontramos la asociación del color negro con tinieblas, abismo y la separación que hay entre las tinieblas y la luz, la noche y el día. Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas, es decir, de lo oscuro, hacia la luz. Diríamos, metafóricamente hablando, del negro al blanco. También el color negro representa la miseria y la calamidad. Lamentaciones capítulo 4, versículo 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. El negro representa hambre,
hambruna y muerte. Apocalipsis capítulo 6 versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este caballo negro frecuentemente se relaciona con la hambruna, es decir, que anuncia que va a haber un tiempo de hambre. Esta báscula con la que aquí nos dice que llevaba en la mano este jinete representa la actividad comercial. Más adelante habla del excesivo costo del grano para producir pan, es decir, que llega a ese tiempo en donde hay una actividad económica bastante injusta, donde los bienes, digamos así, de la canasta básica para la alimentación se elevan tanto de precio, que es lo que ocasiona que exista esta hambruna en el mundo. Y esto es algo que está profetizado y que vemos simbolizado con el caballo negro. Salmo capítulo 23 versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otros significados son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Conceptos que se relacionan con la guerra espiritual y que están siendo representados con el color negro porque precisamente representan el reino de las tinieblas, la maldad, la organización de los demonios de Satanás y su ejército organizados en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Maldición. Deuteronomio capítulo 11 versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hasta aquí terminamos la serie titulada Significado de los colores. Hemos analizado brevemente cada uno de los colores y cómo podríamos utilizarlo en nuestras danzas dedicadas para la alabanza y la adoración a Dios, o también algunas danzas que preparamos en actividades de evangelismo, ya sea cuando los utilizamos en nuestras vestimentas, nuestros accesorios o cualquier simbolismo que queramos darle para representar visualmente verdades espirituales. Yo les recomiendo que vean la serie completa, donde seguramente Dios les hablará a su corazón sobre cómo pueden ustedes utilizar la creatividad que Él mismo nos ha dado, la sabiduría y el entendimiento que se requiere para ministrar espiritualmente más allá de solo lo que el ojo humano puede ver, lo que el espíritu puede percibir a través de lo que nosotros preparamos en un ambiente espiritual. Esto es apenas un inicio para que ustedes reflexionen más de lo que Dios pueda mostrarles. Si no has visto la serie completa, te recomiendo que lo hagas, que tomes nota, que empieces a utilizar los colores con una nueva visión. No pretendí en esta serie dar todo el conocimiento que puede haber. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos revela lo que necesitamos nosotros saber y conocer, pero este es un recurso que humildemente pongo delante de ustedes. Insisto, si no viste la serie completa, está en este canal de YouTube, está en la página web también de Venid y Adoremos, y puedes utilizarla en la medida en que tú lo necesites. Es mi deseo que esta serie de enseñanzas hayan sido de bendición para ti y para tu ministerio,
O si no estás en ningún ministerio, que también hayan sido de bendición, ya que a través de los colores también podemos aprender verdades espirituales en nuestra vida, o simplemente también añadir a nuestros tiempos de alabanza y adoración, ¿por qué no? Un poco de danza de adoración. Es un medio que Dios nos ha dado. Recordemos que todo nuestro cuerpo debe expresar alabanza y adoración, todo nuestro ser. Y bueno, pues yo les ofrezco esto. Espero que estén pendientes también de las demás enseñanzas. Les agradezco una vez más su atención y reciban un fuerte abrazo en Cristo Jesús.